Entonces yo quiero pedir ahora que me acompañe, que incline sus rostros, cierre sus ojos para pedir que el Espíritu Santo nos ayude en esta palabra. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar delante de ti, alegrándonos, gozándonos en adoración. Te pido ahora que tú bendigas tu palabra, que tú bendigas, Señor, este momento y que tu Espíritu Santo nos hable no solamente al corazón, sino también nuestra mente, y que podamos tener una relación cada vez más cercana contigo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó al Sinaí con un propósito y un objetivo de que los hebreos que vivían esclavos en Egipto se convirtieran en el pueblo elegido. Es decir, Dios los había tomado y los eligió con un propósito. Y cuando llegan al Sinaí, pues se establece un pacto a través de Moisés, y Dios da la ley al pueblo de Israel y puso ciertas condiciones, es decir, ustedes serán mi esposa, mi pueblo, y yo seré su esposo, yo seré su Dios, yo me voy a encargar de muchas de las cosas de ustedes, seré su sanador, seré su guardador, seré su protector, todas esas cosas que sabemos, y ustedes a cambio se mantienen fieles y se guardan solamente para mí. Y como señal, entre muchas otras cosas que el Señor puso ahí, pero puso una señal de que su presencia iba a estar en medio del pueblo, dio una orden de que debería de estar siempre presente una luz y una lámpara representando la presencia del Señor. Dice Levíticos 24, le dijo el Señor a Moisés, versículo 1, manda a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer la lámpara continuamente fuera del velo del testimonio en la tienda de la reunión. Aarón la dispondrá para que ardan desde el anochecer hasta la mañana delante del Señor continuamente, y esto será perpetuo para todas las generaciones. Era una señal del compromiso, era una señal de fidelidad y una señal de la presencia de Dios. No es que la luz en sí, la lámpara en sí, es la presencia de Dios, sino que representaba el convenio, así como el anillo representa en nuestra mano los compromisos que hemos hecho. Así la luz, la lámpara, los responsables deberían ser los sacerdotes de mantenerla encendida. El apóstol Pablo toma esa referencia y cuando él está en la prisión en Roma manda unas cartas a Timoteo, que se llaman las cartas de la prisión. Y en la segunda carta a Timoteo él hace alusión a la presencia de Dios y transmite también la misma idea y la responsabilidad del cristiano de mantener fuego, vivo el fuego de la presencia de Dios en su vida. Es decir, recordando que somos templo del Espíritu Santo y que de esa manera, avivando ese fuego, podíamos mantenernos en una relación saludable con Dios en medio de un mundo que nos es contrario. Y escribe estas palabras muy hermosas en 2 Timoteo 1, versículos 6 al 7, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Es interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Dice, tienes que avivar el fuego, mantenerlo encendido, y que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no somos cobardes en enfrentar la vida diaria, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo interesante es que esa misma carta en el capítulo 4, él está en la cárcel, está solo, son los últimos días de su vida, y le dice en el capítulo 4, versículo 9 a Timoteo, dice, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado más este mundo presente. Entonces, ahí el tema es que el apóstol Pablo ya está en sus últimas semanas o tal vez meses y tiene a alguien que le ayude, que lo atiende porque él ya es anciano, y le dice a Timoteo, dice, ven pronto, porque Demas, el que se encargaba de mí, pues él ha amado más este mundo y me abandonó. Son palabras tristes, palabras de soledad, palabras a veces difíciles que pasamos por alto, pero son difíciles de entender y de comprender cómo se siente. Pero la verdad es que Demas, por alguna razón que no explica el apóstol Pablo,
se enredó más con los asuntos del mundo, se sintió atraído a tal punto que abandonó la fe. Le parecía a Demas que algo se iba desconectando. Como Demas, de ser una persona muy cercana a Pablo, que es pues no el secretario, pero el que está ahí atendiendo a Pablo anciano y de mucha confianza, de repente se va desconectando y se va enfriando y enfriando y enfriando, y le parece que la vida en Roma, con todos los templos y con toda la vida que había, era mucho más atractivo, y decidió dejar solo al apóstol Pablo ahí en la cárcel, anciano, ya a unos cuantos días de morir. Por eso el apóstol Pablo le recomienda, dice, aviva el fuego, le dice a Timoteo, y realmente avivar el fuego significa que hay algo ahí, pero hay que limpiar las cenizas, hay que quitar lo que ya está quemado, hay que soplarle y oxigenarle. Es decir, en esa fogata que tenemos no se puede abandonar, y siempre se tiene que estar alimentando. De la misma manera, como Dios le dijo al pueblo de Israel, es responsabilidad de ustedes de que todos los días alimenten esta luz, esta lámpara que representa mi presencia ahí. Es decir, es responsabilidad de ustedes este recordatorio. Bueno, esto sucede fácilmente en la vida cristiana para todos nosotros, todos sin excepción, que llega un punto en que nos vamos desconectando poco a poco y nos vamos enfriando. Y las razones pueden ser, por supuesto, muchas razones. Puede ser por negligencia, cuando vamos descuidando la relación con Dios, porque nos mantenemos ocupados más afuera con otras cosas o otros intereses y nos vamos apagando poco a poco. Puede ser que hemos dejado la lectura de la palabra de Dios, o hemos abandonado la oración, el servicio al Señor con nuestros dones, y vamos perdiendo los vínculos con los hermanos en la fe. Podemos sentirnos abrumados al no entender o ver las respuestas de Dios cuando tenemos una serie de problemas o situaciones y oramos y sentimos que Dios no nos responde, y eso nos puede causar desánimo al no entender los planes de Dios en nuestra vida. Porque no cumplió las expectativas. Pudiera ser que Demas se fue al mundo porque a lo mejor Dios no cumplía las expectativas que él tenía. Y también nos sucede a nosotros, y hemos visto a muchas personas que están en camino del Señor y a la vuelta de 1 o 2 años se va y agarra monte y agarra por otro lugar que no tiene nada que ver con el Señor, y uno dice, ¿por qué? Y entonces a mí me ha tocado casos donde les preguntan, es que no era lo que yo esperaba. ¿Cómo? ¿Dios no es lo que esperaba? Habiendo dado todo por ti. Sí, no era lo que yo esperaba. Yo esperaba otra cosa, sigo con problemas, sigo con situaciones, entonces Él no ha cumplido o no ha respondido a mis peticiones, y se empieza a generar un resentimiento y un rencor. Puede ser alguna situación que hemos cometido, un pecado que no hemos resuelto delante de Dios, y eso también nos puede llevar a irnos enfriando, o puede ser por una herencia espiritual que no ha avivado. Cada generación le toca avivar el fuego de lo que ha recibido. Pueden ser muchas causas, pero ¿cómo podemos encontrar la manera si hemos llegado a un punto en donde tenemos que soplarle al fuego? Yo ahorita sentí en la alabanza que le estábamos soplando al fuego, ¿no? Con algunos de los cantos sentí que se estaba oxigenando algo aquí y agarrando vuelo. Yo sentí la presencia del Señor. Eso es oxigenar y eso es soplarle. Pero bueno, la palabra de Dios nos da unas respuestas muy interesantes, sobre todo en la vida del rey Ezequías. En 2 de Crónicas, capítulo 29, hay una historia sumamente interesante de lo que pasó el pueblo de Israel en su momento crítico de su historia. Un momento realmente muy, muy grave, en cómo llegó el pueblo de Israel de ser tan bendecido, donde Dios era el todo para ellos, y de repente haber llegado a la conclusión de que se acabó. Ya no hay nada, no me interesa. Entonces podemos ver cómo el rey Acaz, el que empieza a hablar sobre esta situación, que fue el que él empezó en su generación a descomponer las cosas. Heredó una fe apagada a este rey Acaz. Es decir, de su padre no le transmite a él, a la siguiente generación, ni él se encarga de avivar el fuego, pero aparte de todas esas cosas empeoró la manera de reinar y quedó resentido con Dios porque no ganaba ciertas
guerras o porque Dios no le daba lo que él esperaba. Inclusive llegó a ver cómo otras naciones ganaban en sus guerras y decía, pues a lo mejor esos dioses son más efectivos que el Dios de Israel, y empezó a importar esas divinidades al pueblo de Israel para ver si así le llegaba la fórmula para el éxito, que esa era parte del problema de este hombre, nunca entendió la relación con Dios. Entonces este rey, que heredó una fe media apagadona, pues le tocó a él engordar una fe equivocada con los ídolos, y llegó un momento en que le dio la espalda a Israel, es decir, ya no, hasta aquí llego, y provocó un gran daño a toda la nación de Israel. Esa parte de la vida del rey Acaz, en 2 de Crónicas 28, lo voy a leer porque ahí nos da los detalles, cómo empezó todo y cómo terminó en una desgracia en toda la nación. Dice que en el tiempo de su angustia, el rey Acaz, es decir, cuando él se sentía muy mal y angustiado porque las cosas no le salían como él quería, porque Dios no respondía como él esperaba, él estaba tan abrumado y tan angustiado que él dice, si Dios no me responde, yo voy a buscar soluciones por otros lados. Por eso es interesante notar que es en el momento hondo, de donde está en el fondo de la situación, donde este rey empieza a ser infiel. Dice, en el tiempo de la angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor, sacrificaba a los dioses de Damasco que le habían derrotado y decía, por cuanto los dioses de los reyes de Aram los ayudaron, pues entonces sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Además, cuando Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios, se enojó. Le dio muchísimo coraje y pisoteaba y dijo, sí, pues vas a ver, y metió al templo y agarró las cosas sagradas y las empezó a romper, cuando sabía que ni siquiera podía tener autoridad para entrar al templo para hacer eso. Dice que hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios y cerró las puertas de la casa del Señor. Pues ya, aquí nadie entra. Claro, los sacerdotes ya estaban muy apagados también, y los levitas, por causa de 2 generaciones atrás que se iba apagando la relación con Dios. Y luego dice que obviamente al cerrar el templo se apagó el fuego, ya no había quien lo encendiera de la presencia de Dios. Hizo así altares en cada rincón de Jerusalén. Imagínense, cada rincón de la ciudad de Jerusalén puso altares a dioses distintos. Y a cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses, y provocó la ira del Señor, el Dios de sus padres. Ese fue el rey Acaz. Así fue su vida. Tiene muchos detalles que no tenemos tiempo para ver. El asunto es que, se murió y ahora sigue su hijo. Un hijo que creció en esa generación, viendo a sus padres construyendo altares y viendo a su padre cerrando el templo y apagando la lámpara de la presencia de Dios y diciendo, aquí ya no hay nada. Este joven, que se llama Ezequías, empezó a ver las cosas como estaban. 2 Crónicas 29 nos da más detalles sobre esta situación, y ahora es Ezequías, a los 25 años, ya es el rey de Israel y toma una decisión personal. Dice, no vamos a hacer las cosas como las hizo mi padre o mi abuelo. Vamos a corregir el camino. Entonces uno admira a una persona así, que le tocó vivir y ser criado por un padre resentido con Dios, pero que ahora ha dicho, siendo valiente, dijo, de ninguna manera vamos a corregir las cosas. Dice el versículo 6 de 2 de Crónicas capítulo 29, dice, porque nuestros padres han sido infieles. El primer paso para nosotros encender y oxigenar un fuego que se está apagando es reconocer que se está apagando. Si no, no hacemos nada. Si no reconocemos que estamos enfermos, no nos vamos a tomar la medicina. Es como la señora que lleva al marido con el doctor y el doctor le dice, bueno, ¿qué le pasa, señor? Pues a mí no me pregunte, mi esposa es la que dice que yo estoy enfermo. Pregúntele a ella a ver que estoy enfermo. De nada sirve ir con el doctor, no se va a tomar el medicamento. El primer paso, si queremos avivar el fuego, es reconocer que nos estamos apagando. En este caso, él reconoce la condición de la herencia espiritual de su padre, los mal ejemplos que le habían dado. Y dice el versículo 6, y han hecho lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Es decir,
pusieron sus propias reglas en su vida. Tomaron su propio camino y decidieron no seguir los principios de Dios. Y ahí es donde empieza uno a deslizarse poco a poco. Y sigue diciendo el versículo 6, y como resultado de tomar sus propias reglas en su vida, pues le han abandonado. Es decir, ahora yo soy mi propio rey. Yo soy el rey. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero yo sigo siendo el rey. Es decir, yo voy a determinar lo que es bueno y lo que es malo en mi vida. Y la palabra de Dios carece ya de valor y de sentido. Y terminó abandonándolo, de lo que dice Ezequías hablando de sus padres. Y sigue diciendo el versículo 6, han apartado sus rostros de la morada del Señor. Es decir, dejaron de buscar a Dios. Al principio estábamos con muchísimo fuego, por eso estos cantos que no estaba planeado y que fue de Dios, de esos cantos hicieron recordarnos del fuego, de aquel fuego traíamos todos. ¿Y dónde quedó? Sí traemos fuego, pero ¿dónde está? Entonces parece que fue una oxigenada lo que pasó en la mañana, le soplaron al fuego y empieza uno a despulgarse en la vida espiritual, de adormecerse, que vamos quedando medios fríos y dormidos y nos hace que nos acordemos. ¿Qué pasó a través de los años? Bueno, y es lo que está pasando aquí. Dice, dejaron de buscar el rostro del Señor. Es decir, dejaron de ir al templo porque estaba cerrado y porque ya no les interesaba y porque ya nadie había quien le interesara ir al templo. Y le han vuelto las espaldas. Todo lo que Dios hizo por ellos, las promesas que había y los pactos que había, le dieron la espalda. No me interesa, eso es darle espalda. No me interesa, a lo mejor fue bueno en el pasado. A lo mejor les fue muy bueno en los tiempos de mis abuelos y todo, pero ahorita vivimos otra modernidad y eso, como que creer en eso ya no es tan bien. Hay otras teorías, hay otras ideas, hay otros movimientos espirituales más modernos, pero esto que vivieron los abuelos antepasados es de ellos, de nosotros somos otra cosa. Eso es dar la espalda, una generación que le da la espalda a los principios de Dios. Y el versículo 7 dice, también han cerrado las puertas del pórtico. Es decir, cerraron el templo y cerraron las puertas del pórtico. El pórtico es el lugar de la enseñanza. Ahí se enseñaba la palabra de Dios. No, el templo tiene sus sacrificios, habían cerrado. Apagaron la lámpara, ya no entraba y salía. Se llenó ahí de telarañas por un buen tiempo, por muchos años. Hasta que este jovencito llegó a ser rey y dijo, no señor, vamos a corregir las cosas. Y dice el versículo 7, no han quemado incienso, es decir, ya nadie oraba. El incienso representa la oración. Nadie hacía oración, nadie oraba. Porque a lo mejor decía, no, pues es que Dios no nos responde, no tiene caso. Es decir, nadie buscaba tener ese tiempo con el Señor. Imagínese que usted tiene unos buenos vendedores en su empresa y ninguno se reporta al llegar a la empresa. Cada quien sigue su camino. Épale, vénganse aquí. Primero repórtese conmigo. Vamos a ponernos de acuerdo. Y luego se va a la calle a vender. La vida diaria, la lámpara significa tener un tiempo con Él. Diariamente. Lo que habla, dice, ya nadie ha quemado incienso, nadie ora, nadie le busca, nadie pide oración, nadie le da gracias. Ni han ofrecido holocaustos en los lugares santos al Dios de Israel. Es decir, se llama gratitud. Los holocaustos significa la gratitud, es un sacrificio de gratitud por lo que Él nos ha dado, por lo que Él es, la manera en que nos ha bendecido. Y llegó un punto en el pueblo de Israel que ya nadie le daba gracias a Dios. Y nos vamos enfriando y nos vamos apagando. Es como quitarle un leñito, ya va apagándose el fuego. Ponle un leñito, no, déjalo ahí todavía. Ya está, las puras brasas, todavía hay tiempo, pero ahí están las puras brasas. Déjalo al rato, y ya cuando lo quieres encender, ya agonizando la fogata. ¿Cómo está nuestra gratitud delante de Dios? ¿Asumimos que todas las bendiciones que tenemos son obligadas de parte de Él? Son gratis, desde el agua caliente que tenemos, que parece que es una obligación de Dios darnos agua caliente. El clima que ya tenemos, aire acondicionado. ¡Qué maravilla! Yo soy de esa generación de niños en donde el aire acondicionado era un lujo de algunos cuantos. Pero ahora sentimos que es una obligación si no lo tenemos. ¿Dónde está la gratitud de la vida diaria?
de la manera en que Dios nos ha sacado de situaciones realmente complejas, no del diario vivir, sino de situaciones que realmente requieren el apoyo de Dios. Entonces el pueblo de Israel dejó de darle gracias, es decir, la relación con Dios se acabó. Triste, pero duraron un buen número de años así, de esa manera. ¿Qué hizo Ezequías? Que fue criado en una familia que empezó a adorar a otros ídolos y que inclusive algunos de los hijos de su padre fueron sacrificados a Baal. ¿Qué hizo él de todo lo que observó? ¿Siguió los mismos pasos? Dijo, no, esto no está bien. Dice el versículo 2 que Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre David había dicho. Y el primer paso que hace este joven, tenía ya 25 años, dice, yo me voy a identificar no con mi padre ni con mi abuelo, sino con alguien mucho más atrás que tenía un corazón de adorador y que hizo todo lo posible para honrar al Señor. Como lo decía el pastor Aurelio hace unos momentos, una cosa le he pedido al Señor y eso voy a buscar el resto de mi vida, que esté en la presencia del Señor, que me permita estar delante de Él, un rey poderoso que había hecho realmente grandes avances en el pueblo de Israel, pero él le interesaba solamente una cosa que para algunos podría ser pequeña, pero para él era muy grande: estar en la presencia del Señor en su santo templo. Este muchacho lo primero que hizo, me voy a identificar con él, no con los que me dejaron un mal ejemplo. El primer paso es cortar con la vida del pasado. El segundo paso que hace este rey, abrió su corazón. Dijo, lo primero es estar dispuesto a que Dios entre a nuestro corazón y empiece a escudriñar y empiece a examinar y empiece a decir, esto está mal y esto está mal. Como cuando de repente tenemos que entrar a esas bodegas que todos tenemos en la casa, que hay una serie de cosas que no podemos ni entrar ni salir de todo lo que hemos acumulado y que nos cuesta tomar el paso para empezar a limpiar, porque se requiere de escudriñar. Esto sirve, esto no sirve, lo tengo, esto sí lo guardo, esto no lo guardo, se lo voy a vender, y empezar a desocupar. Bueno, eso es lo que está haciendo Ezequías. Y al corazón, y abrir el corazón, le dijo, Señor, aquí está mi corazón, entra y examina todo y vamos a empezar a hacer limpieza. Dice el versículo 3, en el primer año de su reinado, noten ustedes, primer año, en el primer mes de su reinado, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Lo primero que hizo, empezando siendo el rey con toda la autoridad, a la vista de todo el pueblo, quizá criticado por algunos, pero lo iba con su séquito, con sus guardias, iba caminando por las calles ahí de Jerusalén y dice, ¿y a dónde va este? Apenas acaba de empezar a su reinado. Pues que lo van viendo que va subiendo al templo del Señor, todo lleno de cabras, chivas por ahí, todo lleno de gallinas, abandonado, las puertas empolvadas, cayéndose, arruinadas. Y él llegó, dijo, abran la puerta. ¿Y quién tiene la llave? ¿Quién sabe? Pues ábranla, búsquenla. El rey quiere entrar al templo. Abrieron la puerta, entró y examinó todo. Y vamos a empezar a poner orden en esta casa. Vamos a empezar a hacer limpieza. Lo primero que hizo su reinado, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Así en ruinas, dijo, así vamos a empezar a adorar y hacer los sacrificios y restaurar. Versículo 4, ¿qué es lo que hizo? Sacó todo lo impuro, se arrepintió y pidió perdón. Dice, hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Cuando dice hizo venir, no cree que vivían ahí al lado en el vecindario. Andaban todos repartidos por la tierra de Israel. Y los levitas también, los encargados, los que se supone que deberían de estar viviendo ahí, encargados de los sacrificios y de mantener vivo el fuego y todo. Ellos andaban en sus cosas, vendiendo tacos o andando, dedicándose a otra cosa, negocios. Y los levitas a lo mejor sembrando tierras por ahí que le habían prestado. Dijo, no, Señor, háblales a todos, diles que vengan, aquí los quiero ver, aquí en la casa del Señor. A todos, y los reunió en una plaza y en un lugar grande, a todos los levitas y los sacerdotes. Dijo, oídme, significa pónganme atención, dijo el rey. Levitas, santifíquense a partir de este momento. Hagan todos los rituales para santificarse, porque andan bien contaminados de donde andaban. Vamos a poner órdenes
Y entonces le dice, y ahora santificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres, y sacad lo inmundo de este lugar santo. Empiecen por ustedes, límpiense, purifíquense, cumplan con todos los rituales y luego empezar a hacer limpieza y santificar el lugar que es santo. Empezar a hacer orden. Versículo 10 dice, ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor. Después de haber hecho limpieza, después de haber puesto en orden y empezar a echar la maquinaria gigantesca del templo con todas sus funciones y con todos sus oficios y trabajos para volver a abrirlo y que haya sacrificio diario y mantener la lámpara encendida diariamente, traer el aceite de oliva de donde viniera, había que conseguirlo y empezar a asignar tareas, responsabilidades para todos los sacerdotes y los levitas y echar a andar otra vez más mientras estaban reparando lo que estaba en ruinas. Ya que puso ese orden, el versículo 10 nos dice que tomó una decisión muy interesante, es decir, determinó en su corazón hacer un pacto con Dios. Es decir, esto ya no va a volver a suceder. No en mi generación, no en mis tiempos. Dice el versículo 10, ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. Es decir, si lo hemos hecho enojar por el abandono y el fracaso que hemos tenido para con él, a partir de ahora yo me comprometo, rey, que soy la cabeza de todo Israel, yo me comprometo ahora a hacer un pacto, mantener la lámpara encendida, avivar el fuego y encargarme que no falte nada en la casa del Señor y que todos cumplan con su ministerio, con todas las tareas. Y entonces ya veremos los asuntos civiles y los asuntos de la administración de la nación y las deudas, y ya veremos entonces los asuntos de la guerra y los enemigos, esos quedan en segundo grado. Lo primero es estar a cuentas con Dios, poner orden. No es una justificación de que así fuimos educados. Es decir, podía haber dicho, no, pues es que así era mi papá y así era mi abuelo. Por eso yo soy como soy, por eso hago lo que hizo mi padre y lo que hizo mi abuelo. Dijo, no, señor, mi abuelo estaba mal, mi padre también, porque dieron la espalda al Señor habiéndolos bendecido y habiendo hecho un pacto. Dijo, pero yo no. Y ahí está el punto. Dijo, yo no. Pues yo soy responsable, vamos a poner orden de mi generación. Empezó a poner orden. Por eso dice que tomó la decisión en su corazón, en la profundidad de sus convicciones. Ahora he decidido en mi corazón. Es decir, no lo tiene en la mente entre las ideas que traen ahí de los pendientes que tiene que hacer. Tengo que hacer un pacto con Dios tarde o temprano. Pues no, Señor. En su corazón, donde se generan las convicciones, donde se guardan las convicciones de lo que somos, donde está nuestra identidad, ahí hizo un compromiso y un pacto. Digan lo que digan, sean lo que sea, aunque me hayan criticado todos en Jerusalén, porque muchos lo criticaron. ¿Por qué? Porque habían hecho negocios a la luz de los ídolos que estaban por todos lados en cada esquina. No me importa que esté lleno de cosas que son contrarias. En la casa del Señor se va a abrir y se va a mantener y se va a avivar el fuego. Hizo un pacto en su corazón con el Señor de decir, aquí estoy yo, en mi generación esto no se va a permitir. Una vez más lo que hicieron mis padres. Nos recuerda a Josué capítulo 24, que me llama mucho la atención y me gusta mucho, seguramente ustedes también lo han escuchado, cuando Josué empieza a llevar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se empieza a contaminar también con los ídolos vecinos, con toda la novedad de los ídolos vecinos. Y entonces le dice a Josué en 24:15, ya que estaban en la tierra prometida, dice, si mal os parece, pongan atención, si mal os parece servir al Señor, es decir, si ustedes consideran que no es buena idea servir al Señor, al Dios de nuestros padres, a Jehová, escogeos hoy a quien vas a servir. Váyanse con los ídolos. Si a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, en Egipto, o a los dioses de los amorreos cuya tierra ahora estás. Pero yo y mi casa. Dice, yo no sé ustedes, si quieren, les parece mala onda andar sirviendo al Señor. Si les parece muy criticable que sigamos al Señor y al Señor Jesús y lo reconozcamos nuestro Señor y Dios, pues está bien, digan lo que quieran.
pero mi casa, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Es decir, tomar una determinación. Regresemos a 2 Crónicas capítulo 29, versículo 11. Sigue Ezequías haciendo estos cambios y les dice ahora a los sacerdotes: hijos míos, no seáis ahora negligentes, no le aflojen. Porque los mandó llamar, andaban en sus ondas, ya no. Imagínense que usted pasaba ahí de turista y que veías, ¿qué es ese edificio? Es el templo de ahí de los antiguos, hace más de 50 años que se cerró y nadie sabe nada. Oye, pero está cayéndose. Sí, ahí está. Pues a él no le importó. Y le dijo a los sacerdotes que andaban todos, cada uno en su propio camino, dijo: no seáis negligentes, porque el Señor os ha escogido. Todos los que tienen dones que Dios les ha dado a través del Espíritu Santo en la vida cristiana, no seamos negligentes. Hay que echarlos a andar. Hay que avivar el fuego. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido para eso. Nos ha elegido, puso un propósito. El pueblo de Israel tenía un propósito para desempeñar un papel de formar, y que el Mesías Salvador del mundo nacería de ellos. Ese era el propósito, es el papel que tenía que desempeñar. Dijo: no sean negligentes, Dios ha dado una tarea grande, privilegiada para todos los demás. Y le dice Ezequías: porque el Señor os ha elegido a fin de que estéis delante de Él. Es decir, para vivir en Él, para ser de Él, para hablar de Él. Como en Él somos, existimos y nos movemos, dijo el apóstol Pablo. Y es elegido para estar delante de Él, para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso, es decir, para atender la obra del Señor. Todos nosotros, sin excepción, fíjese lo que le voy a decir, sin excepción, toda persona que ha nacido de nuevo, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que le ha dado una vida nueva y que el Espíritu Santo vive en nosotros, somos todos, como dice el apóstol Pedro, piedras vivas que estamos formando el templo del Señor. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una función dentro de la iglesia. Todos, sin excepción. Más hay que avivar un poquito el fuego para ver: Señor, ¿qué quieres que haga yo en el lugar donde tú me has llamado, donde yo estoy? Seguimos avanzando. Segunda de Crónicas 29:35 dice: y hubo también holocaustos en abundancia con grosura de las ofrendas de paz y con libaciones para los holocaustos. Así quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. Versículo 36 dice: entonces se regocijó Ezequías con todo el pueblo por lo que Dios había preparado para el pueblo, pues todo esto sucedió rápidamente. Dos palabras sobresalen aquí en esto. Uno, abundancia de holocaustos. Cuando usted lee en la Biblia que dice sacrificio de holocausto, ese holocausto es de gratitud. Regularmente los sacrificios los llevaban al templo, el sacerdote partía el animal en partes, una parte se quedaba el sacerdote para sostener las familias, la otra parte del animal se lo llevaba a la persona que lo ofreció para compartirlo en su casa, y la otra parte se quemaba. El holocausto era el único sacrificio que nadie comía de eso. Ni el sacerdote ni la gente. Todo el animal se quemaba porque era una señal de ofrecimiento de gratitud. Gracias por lo que me has dado. Gracias por la bendición que has tenido. Nunca ha faltado el alimento en mi casa. Nunca ha faltado ropa. Nunca ha faltado el techo en mi casa. Nunca ha faltado tu amor, el abrazo. Nunca nos ha faltado absolutamente nada. Y aunque ha habido tiempos difíciles, siempre nos ha sacado del lugar donde estábamos y nos has bendecido de más. Y como nos has bendecido de más, de ahí yo te quiero dar. Es decir, el fuego se oxigena cuando somos agradecidos.
La gratitud es la base de la relación con Dios, porque al ser agradecidos reconocemos quiénes somos nosotros y reconocemos quién es Él, lo que no hemos logrado, lo que no podemos hacer y la dependencia que tenemos de Él, de su capacidad, de su amor, de su poder, de su misericordia y de su gracia. Y empieza con gratitud. Señor, ¿quiénes somos nosotros? Dice la Escritura en Hebreos, para que te fijes en el hombre. ¿Quiénes somos nosotros para que hayas dado a tu Hijo a morir en la cruz? ¿Qué viste en nosotros de bueno cuando tenemos una naturaleza de pecado? Pero Dios nos vio y dijo, no pueden. Son inútiles, ellos no pueden. No hay nada en ellos que puedan ofrecer para poder salvarse. Y manda a su Hijo a morir en la cruz para abrir un camino donde no existía. Un camino de gracia. Y el resultado natural de la comprensión de lo que Dios hizo por nosotros es gratitud. La gratitud es la base en todo. Y entonces dice aquí que hubo holocaustos en abundancia, con grosura, es decir, los mejores animales que tenían los ofrecieron en ofrendas de paz, de gratitud, es decir, estamos en paz, Señor, hemos arreglado las cosas, estoy agradecido contigo. Y así quedó restablecido el servicio, así pusieron orden y así estamos en paz. Y el resultado natural fue la alegría. Después de la gratitud y de poner en orden, sabemos que estamos en paz con Dios, el resultado es la alegría. Por eso estos cantos que desempolvaron, como que daban ganas de seguir alegrándonos más. Es natural, es lo natural. Cuando tú tienes a tu bebé, a tus pequeños que están en los brazos y de repente llega el papá o la mamá después de horas de no verlo, ¿qué es lo que sale? Se quiere deshacer el huerco para que lo abracen y levanta las manos y se alegra y suelta la carcajada. Se llama una alegría natural de estar delante de la presencia de quien te ama y a quien amas. Es natural el gozo y la alegría. Es el resultado de estar en paz. Es el resultado de entender que Dios nos ha perdonado y que nos quiere bendecir. Es el resultado de arreglar las cuentas con Él. Pero dice al final del 36 que después de que se regocijó Ezequías con todo el pueblo, con todo lo que había preparado, pues todo sucedió rápidamente. Es decir, no le pensaron mucho para poner en orden. ¿Sabe por qué? Porque entre más le pensamos, más nos tardamos. ¿Está de acuerdo? Déjame pensar y déjame pensar y yo lo pienso, déjame más adelante, yo creo que sí es bueno hacerlo, pero ahorita todavía no. Hay algunas cosas, no va a pasar. Entre más le pensamos, más nos distraemos. Entre más le pensamos, vienen otros pensamientos para tomar ese lugar y empezar a olvidarnos de las cosas. Entre más le pensamos, más vamos posponiendo. Por eso lo que hizo Ezequiel, dijo, no, Señor, nada de pensarle mucho, estas son así y lo vamos a hacer rápido. Dice, todo sucedió rápidamente. Y uno de los detalles que tenemos que estar conscientes es que cuando nosotros avivamos el fuego, cuando le soplamos, eso se contagia. Se contagia. La alegría se contagia. Las lágrimas también. Pero la alegría se contagia. Y dice aquí el versículo 31, segunda de Crónicas 31, dice, cuando todo esto había terminado, todos los de Israel que estaban presentes salieron a las ciudades de Judá, despedazaron los pilares sagrados, cortaron las aceras, derribaron los lugares altos y altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín, en Manasés, hasta acabar con todos los ídolos. Entonces todos los hijos de Israel volvieron a las ciudades, cada cual a su posesión. Es decir, si esto empezó en Jerusalén, usted es el corazón de la vida espiritual de Israel, al ver que volvió otra vez el fuego a encenderse con la alegría, con la paz, con el entusiasmo, dijeron, vamos a corregir toda la nación. Y se fueron. Cuando nosotros nos movemos en esa paz, en la alegría y en la tranquilidad, en el gozo de estar en paz con Dios, los demás también lo quieren. Se lo puedo asegurar.
No tiene que ser un gran predicador en el trabajo. No tiene que andarle diciendo a todo el mundo que es cristiano y que vaya a la iglesia. Nomás donde lo vean, como lo que ha pasado en su vida, así yo también quiero. Yo quiero eso. Quiero ver que a pesar de la situación está en paz, hay gratitud en su vida y hay alegría. Recuperar lo que se ha perdido, el resultado de la bendición de Dios. Fue un gran reformador, fue grandemente prosperado. Ezequías fue valiente y tuvo el valor de cambiar el rumbo espiritual de toda la nación, a pesar de que había un altar a los ídolos en cada esquina en Jerusalén. Hizo una limpieza. Segunda de Crónicas 31, versículo 20 dice: así hizo Ezequías por todo Judá, y él hizo lo bueno y lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Y toda obra que prendió en el servicio de la casa de Dios por la ley y por los mandamientos, buscando a su Dios. Y lo hizo con todo su corazón. Y la última palabra del capítulo de la historia de Isaías dice: y prosperó. ¿Qué quiere decir prosperó? Le fue muy bien en todos los sentidos. Y murió y le fue muy bien hasta el día de su muerte. Porque lo que hizo con Dios lo hizo con todo su corazón. Y Dios lo recompensó y le dio una vida próspera. Apocalipsis 3, versículo 11. Al final de los tiempos, dice el Señor: vengo pronto. Retén firme lo que tienes, ese fuego. Si lo recibiste medio apagadón, manténlo firme y sóplale, oxigénalo, quítale las cenizas y métele más combustible. Dice: mantén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. La recompensa de Dios. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré en él su nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. 1 Corintios 15, 58 dice el apóstol Pablo: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La responsabilidad es nuestra. Ni la culpa a los padres, ni a los abuelos, ni a los tatarabuelos. No, Señor. Somos responsables delante de Dios. Nada más. Ni podemos decir: es que yo así soy y heredé los genes también de mis antepasados, por eso soy como soy. No, Señor. Nadie tiene excusa. Ninguno. Ninguno. Es que así era mi mamá. Y tiene la mamá. Corrige el asunto. Es que así, no. Cada generación somos responsables delante de Dios de nuestra vida espiritual. Pero nos toca avivar, corregir y enseñar. Y mantener el fuego bien vivo, que chispotee, que se vea que tiene mucho combustible, que alumbra bastante, que calienta bastante. Alrededor de la fogata ahí estamos. Y ese es el espíritu. Nos toca a nosotros encenderlo. Si vivimos tiempos hermosos en el pasado, habrá que buscarlos otra vez. Si Dios ha sido bueno con nosotros, habrá que ser agradecidos. Y habrá que honrarlo en todos nuestros caminos. Nos toca ahora mantenernos firmes hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Le voy a pedir que se ponga de pie, que cierre sus ojos para terminar. Amado Padre, Señor, en estos momentos que estamos concluyendo, yo te quiero pedir que tu Espíritu Santo nos hable al corazón y nos permita, Señor, hacer un compromiso contigo, un pacto de, a pesar de lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, mantener firme nuestro tesoro.
hacer un compromiso de que hasta el último día de nuestra vida, hasta el último suspiro, ser agradecidos contigo con la vida que nos has dado, las bendiciones que nos han rodeado. Aún por las cosas que no entendemos cómo sucedieron, que podamos recibir tu perdón cuando nos hemos comportado de formas que no entendemos y por qué hicimos lo que hicimos. Pero Padre, yo te pido que podamos vivir el día de hoy, en este presente, con un fuego firme, avivado, y que eso pueda ser suficiente para mantener una vida saludable contigo, de poner en práctica nuestros dones sirviéndote a ti, de poner orden en nuestra vida y de alegrarnos y gozarnos por lo que nos has dado, de lo tuyo. De lo que nos das, te damos. Y que al final, Señor, de todo esto, nuestra vida pueda ser como un agradable perfume que llega a tu presencia para la honra y gloria de tu santo nombre. Que tu Espíritu nunca falte, Señor, en este lugar, en cada uno de los que aquí estamos y de las vidas que están aquí presentes. Te pido que tu Espíritu sea abundante y que nos permitas llevar una vida, Señor, con gratitud, con alabanza y con adoración. Recibe, Señor, el honor que solamente a ti te corresponde, la alabanza que solamente a ti te corresponde, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias por todas las cosas que tú nos das. ¿Por qué no le continúa diciéndole gracias? Que los distractores que podamos tener ahorita sean quitados. Los miedos, los temores, la ansiedad, las preocupaciones, déjalos a un lado. Ahora enfócate en ese altar del sacrificio de gratitud. Porque es necesario avivar ese fuego que está en nosotros. Dale gracias a Dios. Gracias porque hasta aquí ha estado el Señor. Gracias porque aunque hemos pasado pruebas, Él sigue siendo fiel y sigue permaneciendo sentado en su trono. Y Él está a tu lado. Y Él dice que somos sus hijos, somos la niña de sus ojos. Nos ama tanto que pagó y puso su vida por nosotros. Gracias por ese grande amor que nos tienes. Muchas gracias, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y Él te dé paz. Que su presencia te acompañe en tu salida y en tu entrada. Que Él guarde tu vida y te aparte del mal. Que te dé una medida buena, apretada y remecida para que caiga sobre tu regazo. Y recuerda que eres más que vencedor en Cristo Jesús y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Dios, por los diezmos y ofrendas que entregamos a ti voluntariamente. En el nombre de Jesús. Amén.